¿Qué tal? Buenas noches. A estas horas el PSOE vive un momento inédito en sus 137 años de historia. Se ha desatado una guerra fratricida que mantiene al partido dividido en dos, entre la línea oficial que se mantiene en el no a Rajoy y los críticos abiertos a una posible abstención. La guerra no es nueva, pero esta tarde se consumaba la primera batalla, una dimisión en bloque. La mitad de los miembros de la Ejecutiva han presentado su renuncia para forzar la caída de Pedro Sánchez e intentar que se nombre una gestora que tutele el partido hasta que se elija un nuevo líder. Pero los estatutos del partido no son contundentes al respecto. Sánchez, de momento, no dimite, aguanta el envite y mantiene su calendario. Políticamente es muy grave, porque en el Partido Socialista hoy se ha querido torcer la voluntad de sus órganos legítimos respaldados por los militantes. Es más, se ha pretendido que los militantes no hablen. Y se preguntarán qué ha provocado esta encarnizada batalla. Un expresidente del gobierno ha sido el hombre del día. A primera hora de la mañana, Felipe González soltaba la bomba, revelando una conversación que tuvo con el propio Sánchez tras las generales del 26J. Me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad. Trabajaron durante años para el Sergas encadenando contratos temporales con sus derechos laborales mermados y sin que se les reconociese su antigüedad. Ahora un juzgado de Vigo reconoce a 3 enfermeras y 6 auxiliares que estas contrataciones eran ilegales. Tendrán que convertirse en trabajadores indefinidos. Antes de esta sentencia, la Unión Europea ya había advertido de la prohibición de hacer contratos temporales para cubrir puestos de manera permanente en la sanidad pública. La imagen nos dejaba a todos impactados hace unos días, pero peor se le quedó el cuerpo a los peregrinos que por error acabaron con su bici en la AP9. Más allá de la anécdota, llegaron el debate y las dudas. En foros y páginas especializadas se ha discutido mucho sobre la legalidad o no de su pericia, porque recientemente entraba en vigor una modificación del reglamento de tráfico que permite a las bicicletas circular, ojo, por autovías, no por autopistas, y tampoco en todos los casos. De hecho, en Galicia, en casi ninguna autovía está permitido aventurarse con la bici. La clave es informarse bien antes de empezar una ruta. No creo que haya que ser tajante en prohibirlo en todo caso. Si funciona así, con la señal de prohibición, pues puedes dejar abierto que en otros sitios se pueda circular. Yo creo que los que usamos la bicicleta de forma más o menos habitual tenemos metido en la cabeza que la autovía no es una vía para la bicicleta, o sea que yo ni me planteo si una autovía es apta o no es apta para la bicicleta. 28 días corriendo, 1000 kilómetros recorridos desde Jerez a Compostela. La lucha contra el cáncer llega al Camino de Santiago. Y es que esta es la historia protagonizada por Juan Pedro Orellana. Él superó un cáncer y ahora ha hecho su particular camino para reivindicar que se destinen más fondos para investigar esta enfermedad. Llegó a su meta, el Obradoiro, el día de su 50 cumpleaños. Yo siempre lo digo, ¿no? Que esto es algo por la investigación del cáncer. Investigadores españoles que son muy buenos, te tienen que ir a otros países y el poco dinero que se invierte, pues tú no, como que no te lo crees, que tú dices, esto no puede ser, ¿no? Con lo de gente que muere con esta enfermedad. Cientos de ojos se posaban hoy en la playa de As Catedrais y no solo por su paisaje, 2 megaestrellas asiáticas están de rodaje, son famosísimos en Corea, pero claro, aquí no les reconoce nadie. Jung Ji-yoon y Lee Min-ho gozan de una fama similar a la de Brad Pitt y Angelina Jolie. Su serie se llama Leyenda del Mar Azul y se estrenará en noviembre ante millones de espectadores. Desde Galicia confían en el tirón promocional que supondrá poner los paisajes de As Catedrais, la Torre de Hércules o el Parque de San Pedro en el mayor escaparate de Asia, la televisión.
son coreanos, pero yo creo que se emite también para China y para una parte importante de Asia, sin que cueste prácticamente nada, más que dejar espacios, más que comprometerse, estar, bueno, entablando comunicación durante semanas, y al final todo esto, bueno, pues es una proyección turística a nivel internacional de primer nivel, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español se parte a estas horas en dos. El sector crítico con Pedro Sánchez ha decidido dar un paso al frente para forzar la caída del secretario general. Ese movimiento ha consistido en renunciar, en presentar su dimisión para conseguir que el partido quede en manos de una gestora. Pero esta medida no está así reflejada en los estatutos del partido. Así que ahora encima de la mesa, además de un debate político, hay un debate jurídico sobre cómo interpretar las reglas de este juego. Los críticos intentan evitar así que este sábado en la Comisión Federal del PSOE se someta a votación la convocatoria de un congreso y de unas primarias el próximo 23 de octubre. Un proceso muy apurado con el calendario en la mano y con el que entendían que Sánchez pretendía agarrarse al cargo. La dirección del partido ha hablado esta tarde. El secretario de organización del PSOE habla de hechos muy graves y acusa a los críticos de instigar las dimisiones e intentar así que los militantes no hablen. Se refiere Luena a la convocatoria de las primarias, unas elecciones que están llamadas a convertirse en un duelo entre los que insisten en la negativa a Rajoy y los que prefieren abstenerse para salir del bloqueo político. La fuerza de los militantes es imparable. Es muy grave. Es muy grave. Es muy grave porque quiero ser prudente porque hay que constatar las cosas antes de decirlas, pero todo indica que son algunos y algunas dirigentes del partido quienes han instigado estas dimisiones para provocar que en el PSOE no se celebrara un congreso y por tanto los militantes no hablaran. Seguramente para provocar que al Partido Socialista lo dirija una gestora, sin explicar con qué intención política, con qué apoyos, con qué alianzas, fuera del partido me refiero, no se ha explicado. Por tanto, es muy grave. Comparecía César Luena en Ferraz, en la sede socialista, mientras los críticos abandonaban el garaje tras entregar su renuncia. Este era el momento y este era el hombre encargado de llevar las firmas. Antonio Pradas, destacado dirigente de la Federación Socialista y afín a Susana Díaz. Ahora el sector crítico quiere que otro socialista cercano a la dirigente andaluza dirija esa gestora. Apuntan al asturiano Javier Fernández y envían recado a Luena asegurando que ya ni siquiera es secretario de organización del partido. De Andalucía le llega a Sánchez buena parte de esa rebelión interna. Los 17 miembros de la Ejecutiva que presentan su dimisión son todos andaluces, con la excepción de María Luisa Faneca, a los que se suman otros dirigentes que ya se habían enfrentado al secretario general, como Carme Chacón, o los presidentes de Castilla-La Mancha y Valencia, Emiliano García Paje y Chimo Puig. Iban a presentar su dimisión en los próximos días, pero las declaraciones que se han producido hoy han precipitado el boicot desde dentro. Desde Galicia, la presidenta de la gestora, Pilar Cancela, asegura que estas dimisiones son un suicidio y ha calificado estos movimientos de despropósito. Las sucesivas pérdidas de voto, las caídas en Galicia y Euskadi el pasado domingo y sobre todo la situación de bloqueo político en España habían ido minando la confianza de los suyos en Pedro Sánchez, pero la espita la abría hoy un hombre, Felipe González. En una entrevista radiofónica aseguraba sentirse engañado por el secretario general del partido. Según González, Sánchez le había prometido abstenerse en segunda vuelta y permitir un gobierno de Rajoy. Es que yo hablé con Pedro Sánchez después de las elecciones del 26 de junio. Me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad. Que el Comité Federal fije una posición, la que sea, abstención, no abstención, voto en contra o medio pensionista, esa posición mayoritaria la asume todo el mundo. Y si el secretario general no la quiere asumir, obviamente tiene que dimitir.
Antes de que se desatase la tormenta, Pedro Sánchez concedía una entrevista muy esclarecedora. Aseguraba que en el mes de julio del comité del partido salió una posición clara, el no a Rajoy. Sánchez dice que después se encontró con la actual posición crítica. El todavía secretario general le pide a Susana Díaz que defina ahora cuál es su posición. Yo respeto las opiniones de Felipe González como exdirigente del Partido Socialista, pero las decisiones las toma esta ejecutiva y las tomo yo en primera persona, que es el secretario general. Yo creo que Felipe González está en el bando de la abstención. Yo estoy en el bando del voto en contra a Mariano Rajoy y crear un gobierno alternativo. A mí me gustaría saber en qué bando está Susana Díaz, nada más, pero eso es, creo que lo importante. El dar un paso al frente y clarificar y hablar de verdad. Las reacciones del resto de partidos a la situación que vive Sánchez en el PSOE se han notado especialmente en Twitter. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le ha tendido la mano tildando de fraude las dimisiones socialistas. El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, habla de un motín oligárquico en el seno del PSOE para evitar un gobierno alternativo, una valoración muy diferente a la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que espera que la situación suponga un desbloqueo para facilitar la formación de gobierno. Desde el PP, su secretario de Comunicación, Pablo Casado, recomienda a Sánchez que haga caso de las palabras de Felipe González y recapacite. Aquí en Galicia, donde las aguas socialistas bajan también revueltas, ha hablado hoy Abel Caballero, miembro de la Ejecutiva y del Comité Federal. Prefiere reservar a medias sus opiniones, pero las palabras de Felipe González le han parecido extraordinarias. Yo mantendré y diré lo que tenga que decir en el Comité Federal, ¿no? Y lo diré también hablando de Galicia. Daré mi opinión sobre un proceso que nos condujo a tener poquito más del 17% de los votos en Galicia. Poquito más del 17% de los votos. Y esto es un muy mal resultado en Galicia. Felipe González es y sigue siendo un político excepcional. Y yo tengo que manifestar que escuché su entrevista y me pareció excepcional. Siempre apoyó a Pedro Sánchez públicamente, ¿sigue apoyándolo? Ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora sí vienen a preguntármelo, ¿verdad? Mientras en Ferrol continúa la tensión a la espera del pleno municipal de mañana, donde el gobierno local espera una ampliación de crédito básica para el funcionamiento del consistorio. Mientras tanto, las dos concejalas socialistas que no quieren abandonar el gobierno en contra del criterio de la ejecutiva local siguen trabajando con normalidad. Jorge Suárez ha explicado esta mañana que por ahora las dos ediles han decidido delegar su firma en él. Mientras tanto, María Fernández Lemos y Rosa Méndez, titulares de Urbanismo y Patrimonio, están a la espera de lo que diga el partido. El PSDG provincial ha abierto un expediente informativo para analizar esta ruptura del pacto de gobierno en Ferrol y la ejecutiva lo va a valorar este mismo sábado. Sobre el caso de Ferrol se ha pronunciado la agrupación socialista de A Coruña. Pide amparo a las federaciones española y gallega de municipios porque explica que se debe respetar la legalidad de los acuerdos y la voz de los partidos. Lo demás, explica Mar Barcón en el comunicado, es transfugismo. La secretaria de la agrupación local de A Coruña va más allá y pide repensar la relación de los socialistas con los grupos vinculados a las mareas, tanto en la ciudad herculina como en Santiago como en Ferrol. La crisis del PSOE salía a relucir esta mañana en la Junta Directiva que celebraba el PPDG en Compostela. Feijóo ha atribuido a los resultados del domingo el hecho de que se estén produciendo movimientos intensos en el PSOE. Asegura el presidente de la Junta que lo que denomina como sentidiño galaico está moviendo los cimientos de la formación socialista. Espera que esto conlleve a que se forme un gobierno estable en España. Feijóo también ha hecho hoy referencia al polémico tuit del diputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán Bello, una publicación ya borrada en la que llamaba a los gallegos alineados e ignorantes. A xente votou a un partido e esa xente é tan xente como a que non votou o partido. E se esa xente, a maioría da xente, non se pode ofender a maioría simplemente porque a maioría non vota a minoría. Descualificar a que non lles dá a razón, chamar o pobo galego alineados e ignorantes, ou directamente suxerir que os maiores de 45 anos non deberían de votar, é algo para coñecer con exactitude
o que se pensa cando xa non hai que pedir o voto. Fracasaron insultándome a min e agora fracasarán insultando a todos. Casi 3 semanas después del accidente de tren que dejaba a 4 muertos en O Porriño, la jueza ha autorizado el traslado de los vagones. Los moverán a las instalaciones que tiene Renfe en Redondela con una consigna clara. No pueden ser reparados en principio en un mes. Este tiempo todavía puede ser prorrogado. Tampoco se autoriza por el momento la reparación de las vías a la espera de que los peritos puedan terminar con sus trabajos. Más datos sobre la desaparición de Diana Quer. Los investigadores podrían manejar novedades sobre la señal del móvil de la joven madrileña la noche en la que desapareció. Y es que en este momento no se descarta que Diana pueda haber huido por mar. La familia Quer tiene una embarcación que ya ha sido inspeccionada. También se ha controlado el tráfico marítimo de la jornada en la que desapareció. La Guardia Civil guarda celosamente el testimonio de la última persona que estuvo con Diana en A Pobra. La tienen protegida y a los feriantes que vieron pasar a Diana los han interrogado varias veces. Son las claves para saber en qué vehículo subió pasadas las 2:40 de la mañana y con quién. Que subió en coche se intuye por el móvil. Si fue a casa en coche o no es una incógnita. Intentando ayudar, la madre de Diana primero dijo que no y luego que sí, pensando que se cambió de ropa. Para los investigadores no influye en su reconstrucción. Sobre las 3 de la mañana, el teléfono de Diana, ya en movimiento, se enganchó a otro repetidor que no es el que da cobertura a Pobra. Podría ser el de Taragoña, pero los investigadores niegan que Diana estuviera ya a 16 kilómetros de su casa. Podía estar en esta autovía de camino a la ría de Arousa. Se trabaja con probabilidades y hasta la temperatura y la humedad afectan a las ondas telefónicas. Eso sí, cada antena tiene una media de 6 sectores y con ese dato pueden acercarse algo más. La última conexión de su móvil en torno a las 4 de la mañana fue también en Taragoña. Esto es lo que propició que buscaran con perros en el bosque, pero Diana también pudo subirse a un barco en el puerto y atravesar la ría. Han estado trabajando para el Sergas durante 8 años, encadenando contratos y más contratos temporales. Ahora la justicia ha reconocido que sus plazas deben ser indefinidas. Es el caso de una sentencia del juzgado de Vigo que reconoce este derecho a 3 enfermeras y 6 auxiliares. Para Pilar, Lola, María José y otras 6 enfermeras y auxiliares del Sergas, esta sentencia supone al fin tener los derechos laborales que se les negaban por estar contratadas de manera temporal. El reconocimiento a todos estos años de querer demostrar que mi situación era ilegal. Consta que somos como personal indefinido, o sea, no tendríamos que seguir renovando de 6 en 6 meses. Pendiente que llegue el 30 de diciembre o el 30 de junio, que si te renuevan o te renuevan, o si te quedas embarazada en la fecha que vas a dar a luz, que no te coincide que se te termine el contrato, y eso para mí fue una angustia. Es la segunda sentencia que sale en Vigo por este motivo, por este tipo de contratos, situaciones similares. La primera fue ratificada en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 10 celadoras, también de la EOXI de Vigo. La segunda ocasión que un tribunal falla a favor de los empleados sanitarios en Galicia, y la primera después de que la Unión Europea declarase ilegal la concatenación de trabajos temporales para cubrir un puesto de manera permanente. Transcurridos 5, 6, 7 y en algunos casos 8 años se mantuvieron y las trabajadoras seguían firmando contratos cada 6 meses. No estamos ante una necesidad ni urgente ni extraordinaria, que es lo que exige la ley para hacer este tipo de contratos, y por tanto, si es una necesidad estructural, la persona que ocupa ese puesto tiene que ser alguien fijo. El Sergas, que puede recurrir la sentencia, debe convertir en indefinidas a las trabajadoras. Ante ese fraude masivo en la contratación, ya seas personal laboral, ya seas personal estatutario, ya seas personal funcionario, si hay un fraude, tienes la condición de indefinido. Si tú obligas a la administración a crear y a que se reconozca tu plaza, la plaza que ocupas, como una plaza estructural, lo que estás haciendo es aumentar el número de plazas que la administración se ve obligada a convocar en cada proceso selectivo. Es decir, que estos profesionales no solo serían indefinidos, sino que si tienen que convocarse oposiciones con más plazas, ahora tienen más opciones de conseguir una. ¿Pueden circular las bicicletas por autovías, sí o no? Es el debate que se ha abierto estos días a raíz del incidente ocurrido con un grupo de peregrinos que iban por la P9. Todos sabemos que por la autopista está prohibido, pero ¿y por las autovías? Lo cierto es que la ley se reformó recientemente para permitirlo, pero en Galicia está muy restringido.
Es la imagen del peligro, la de los 37 peregrinos polacos que circularon más de 6 kilómetros por la autopista AP9. Lo hicieron por error, por un despiste. El episodio, además del susto y una multa de 500 euros, no tuvo más consecuencias, pero corrieron ríos de tinta y en los últimos días se ha abierto un debate entre biciclistas y conductores sobre lo que está o no está permitido. El Reglamento General de Circulación prohíbe directamente la circulación de bicicletas en las autopistas y respecto a las autovías permite la circulación siempre y cuando no esté prohibido por una señal. La circulación de ciclistas por autovías es fruto de una reforma legislativa que se aplica desde principios del año pasado. Los que usamos la bicicleta de forma más o menos habitual tenemos metido en la cabeza que la autovía no es una vía para la bicicleta, o sea, que te pasen más o menos cerca coches y camiones a gran velocidad es un peligro en sí mismo para lo que es la estabilidad de la bicicleta. Para muchos no tiene sentido. Autovías sí y autopistas no. Las autovías tienen más vías de acceso, más incorporaciones. Ese es el razonamiento que en realidad en Galicia no encaja. Por su trazado y características, nuestras autovías se consideran demasiado peligrosas. En todas las que gestiona Fomento hay señal de prohibido ciclistas. En la mayoría de las que gestiona la Xunta también. Yo creo que es prudente y es de acuerdo con la seguridad vial. De esa contradicción entre la ley y la práctica se deriva la confusión y el debate siempre abierto cuando la alternativa es peor. La autovía tiene algo, por ejemplo, que muchas veces echamos de menos en carreteras convencionales, que es un arcén, y un arcén que se supone que está limpio y está despejado, ¿no? Es lo que ocurre en la autovía de Marín. Fue la última en quedar vetada a los ciclistas a raíz de varios accidentes mortales. Que se abra de nuevo porque la carretera vieja es peligrosísima. Pocos sitios hay posibilidad de apartarse, complicado. Entre lo malo y lo peor escogen lo primero, aunque lo que realmente reclaman es un carril bici, espacio para que todos al volante o sobre dos ruedas circulen seguros. Hoy les vamos a contar la historia de Juan Pedro. Él puede decir que superó un cáncer, pero no ha abandonado su lucha. Se ha echado a la carretera para reivindicar que se destinen más fondos para investigar esta enfermedad. Su batalla tiene ahora forma de carrera. Así nos lo encontramos a unos kilómetros de Santiago, así lleva 28 días. El 1 de septiembre Juan Pedro Orellana salía de su tierra, Jerez. Desde entonces no ha parado de correr. Corriendo para un fármaco que están sacando en la Universidad de Granada para la metástasis de varios tipos de cáncer. Reivindicando más investigación para el cáncer, porque yo en 2004 tuve cáncer linfático. Me marcó mucho porque son sensaciones como que te vas a morir. Pero bueno, afortunadamente salí y valoras la vida de otra forma, ¿no? Yo ya habiendo pasado por esta experiencia, habiendo conocido a mucha gente con cáncer, decirle que sea muy positivo, que se puede salir. Si tú te pones como tirando la toalla, la enfermedad avanza más rápido. Este es su mensaje, su experiencia, su esfuerzo y su reivindicación. Cuando tú ves que el dinero se va, hay tantos escándalos y los investigadores españoles, que son muy buenos, se tienen que ir a otros países y el poco dinero que se invierte, pues tú no, como que no te lo crees, que tú dices, esto no puede ser, ¿no? Con lo de gente que muere con esta enfermedad. Por eso ha recorrido 1000 kilómetros cruzando España, lesionado, cansado en esta última etapa que hemos compartido con él. ¿Has escuchado en todo este tiempo? Estás loco. Bueno, en el momento que lo dije en mi pueblo, había gente que me miraba hasta mal, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que esto es algo por la investigación del cáncer y por lo tanto yo no busco nada para mí. Estamos a punto de llegar a Santiago porque el día 28 de septiembre. 28 de septiembre es mi cumpleaños, entonces yo quería hacerme este autorregalo, ¿no? ¿Y deseando llegar? Por supuesto, deseando llegar, pero también con una cierta nostalgia, ¿no? Porque la experiencia ha sido brutal. Así que mientras él recorre los últimos kilómetros, le esperamos en el Obradoiro con su familia, amigos y los investigadores a los que ha querido ayudar. Me parece un acto heroico, no solamente por los 1000 kilómetros que ha hecho, sino también por lo que lleva en sus zapatillas, que es el compromiso de concienciación de la importancia de investigar. Así celebra su 50 cumpleaños, viviendo y tratando de que otros puedan vivir también. Es miércoles 28 de septiembre y hay más que contar.
Esta es la imagen con la que se encontraban esta mañana los conductores que circulaban por la A52 a la altura de Rivadavia. Un turismo en el que viajaban dos vecinos de Amoeiro ardía por completo. Cuando comenzó a echar humo, el conductor intentó desconectar el encendido, pero el motor ya no se paraba. Muere atropellado al intentar cruzar 7 carriles. Sucedía anoche en Orrestollal, en Santiago. El fallecido es un vecino de León de 49 años. Fue atropellado mientras cruzaba en una zona en la que no existen pasos de peatones. La avenida de Orrestollal une los barrios de Sar y Pontepedriña con Castiña e Iriño y es una vía muy transitada. Accidente esta mañana en la AP9. El conductor de un camión arrollaba a un coche en plena autopista. El camionero tomó la salida hacia Oroso, a pesar de que quería dirigirse a Padrón. Intentó rectificar y arrastró a un turismo que circulaba por la vía. El conductor fue sometido a un control de drogas. Dio positivo en anfetaminas. La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado al robo en el interior de viviendas habitadas en Galicia. 7 personas han sido detenidas, esclareciéndose así varios asaltos a domicilios en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. Normalmente entraban en las casas cuando ya no había nadie, aunque en ocasiones se enfrentaron con los moradores de forma violenta. Hay más que contar solo en unos minutos.